dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor. Voy a invitarles a que leamos, hermanos, unos versículos de la palabra de Dios. Les voy a invitar a que leamos un versículo, hermanos. Encuentran en el libro de Juan, hermanos, en primera del libro de Juan, hermanos, este versículo. Gloria a Dios. Ustedes vayan en su palabra, en su Biblia, hermanos, y abran sus Biblias en primera de Juan, capítulo 3, capítulo 4, hermanos, versículo 18. Bueno, vamos a leer el 17 y el 18. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, la gloria sea al Señor Jesucristo. Voy a en esta mañana, hermanos, hablarles un poquito. El amor de Cristo, hermanos, nos ha dado a nosotros victoria. Amén. ¿A cuántos les ha dado victoria el Señor en el amor de Él? Hermanos, echando fuera ese temor, echando fuera ese miedo. Hermanos, estamos nosotros en días difíciles, hermanos, de estos días de pandemia, hermanos, de este tiempo en que, hermanos, pues son fuerzas, hermanos, que se han presentado, hermanos, para pues no sé si para probar su vida o la vida de los cristianos, hermanos, pero todo esto ha venido a naciones, ha venido al mundo, hermanos, y pues le damos gracias a Dios porque nosotros podemos seguir adelante alabando a Dios, dándole la gloria al Señor. Podemos seguir confiando en el Señor Jesucristo en medio de toda dificultad, de toda prueba. Y en esta mañana quiero hablarles, hermanos, cómo Dios nos libra de todo temor. Dios nos libra de todo temor. Y para ello pueden ir ustedes a San Marcos capítulo 4, hermanos, versículos 35 del libro de San Marcos, hermanos, hasta el 40 está hermanos, vemos nosotros allí, hermanos, un milagro sobre la fuerza de la naturaleza, hermanos, que el Señor hizo algo maravilloso para enseñarles a los discípulos que, hermanos, Él era el Todopoderoso, que Él tenía todo, que Él tenía el poder, hermanos. Y allí en San Marcos capítulo 4 versículos 35 al 40 encontramos nosotros que el Señor Jesús, hermanos, había después de enseñar, después de que Él estuvo hablando a las multitudes, hermanos, los despidió a las multitudes, les dijo a sus discípulos, hermanos, cuando ya estaba avanzada la tarde, llegó la noche, hermanos, y les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también ahí otras barcas, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ellos se subieron a la barca
entraron al mar, entraron a la barca, y hermanos, y de repente, hermanos, la naturaleza, hermanos, es impredecible. Empezó a hacer mucho viento en aquel mar, de tal manera que azotaba la barca, de tal manera que, hermanos, les vino temor a los discípulos. Les vino temor a los discípulos. Hermanos, tenemos hace más o menos 6 meses que llegó, hermanos, esta enfermedad o este virus, hermanos, esta pandemia a estos lugares, hermanos, y ha traído ese temor, ese miedo a las gentes, ese temor, ese miedo a todos nosotros, y nosotros no somos inmunes, hermanos. Si usted hermanos, está aquí, es por la gracia de Dios, es por el poder del Señor, es por la misericordia de Dios. Si estamos aquí, es porque Dios es bueno, por su misericordia, hermanos, y porque hemos escuchado. Yo no he visto, hermano, para qué decirlo, pero hemos escuchado de miles que han fallecido, miles que han zozobrado ante, hermanos, ese virus, hermanos, y hermanos, eso trae un temor, un miedo. ¿Al qué pasará? A la zozobra, hermanos, hermanos, generalmente, hermanos, los temores, hermanos, son circunstancias en las cuales, hermanos, pueden ser imaginarios o pueden ser reales. Algunos dicen que eso es imaginario, que no hay tal cosa. Otros dicen son reales, hermanos, que esto está pasando, hermanos. Y estos temores, hermanos, cuando llegan al miedo, cuando usted se llega al miedo, al temor, puede ser, hermanos, muy fuerte, o puede llenarse de angustia, puede llenarse de ansiedad, puede desesperarse, puede, hermanos, porque el temor es malo. En sí, el temor, el miedo es malo. ¿Quién de nosotros no ha tenido miedo? ¿Quién de nosotros no tiene temor? Hermano, de algunas ocasiones, hermanos, somos humanos, y, hermanos, en ocasión puede llegar ese temor a nuestras vidas. Pero aquí nosotros leímos, hermanos, en el libro de Primera de Juan, hermanos, 4:18, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el amor? ¿Quién es ese perfecto amor? El perfecto amor es Cristo. Él es nuestro, hermanos, nuestro Dios, el cual, hermanos, nos sostiene con toda su hermosa gracia, con todo su hermoso poder. El Señor está, hermanos, con nosotros. El Señor está siempre, hermanos, para ayudarnos. Dice el Salmo 34, versículo 4 al 6, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué hermoso, hermanos. Qué bendición para el que cree en Cristo, para el que le sirve al Señor. Podemos sentirnos seguros en Él. Amén. Podemos estar confiados en Él, en el Señor, hermanos. Podemos seguir adelante confiados en el Señor. Los hermanos, el temor, les decía, es malo, porque, hermanos, puede debilitar su cuerpo. ¿Sabía usted? El miedo, le entra ansiedad, le entra, hermanos, lo enferma, le paraliza, le enferma y le quita la energía cuando hay ese miedo, cuando hay ese temor. Por eso nosotros tenemos que clamar al que todo lo puede. Por eso nosotros tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí.
ten misericordia de mí. Y allí está siempre el Señor. Allí está siempre el Señor. Aunque en esta ocasión el Señor estaba durmiendo. Vean ustedes, hermanos, los discípulos estaban preocupadísimos, estaban llenos de miedo, hombres que estaban siendo preparados por el Señor, que andaban, que conocían todo el poder del Señor. Ahora el Señor estaba durmiendo allí en aquella barca, porque el Señor, pues, hermanos, después de todo el día, tuvo cansancio. Y hermanos, cuando yo llego del trabajo, hermanos, una vez me siento ahí en el sillón y pues me dieron como 10 minutos, hermanos, y ya me siento otra vez bien. El Señor, me imagino que así, hermanos, se recostó en aquel barco, dice, se recostó en aquel barco y, hermanos, muy tranquilamente se recostó el Señor, y Él estaba, dice, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él estaba en la popa durmiendo, hermanos, sobre un cabezal. Gloria a Dios. El Señor estaba allí, hermanos, pues tranquilo. El Señor estaba tranquilo. Los discípulos estaban atemorizados. Mientras que el Señor dormía tranquilamente, hermanos, me pregunto yo, y se pregunta usted, ¿por qué habría de temer Cristo a las cosas? ¿Por qué el Señor habría de temer? Él se acostó tranquilamente y durmió. Gloria a Dios. Así como usted, hermanos, se acuesta tranquilamente, hermanos, también, y duerme en el Señor. Dice allá en el libro de Proverbios, me parece, hermanos, en el libro de Proverbios, que nosotros confiadamente, hermanos, nos dice en el versículo 23 del capítulo 3 de Proverbios: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Y tu sueño no te será grato, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. En el temor, hermanos, de quedar preso, de estar, hermanos, preocupado, hermanos, con esa tranquilidad, hermanos, con la que el Señor estaba allí, hermanos, durmiendo en aquel cabezal, sobre un cabezal. Hermanos, había una tranquilidad del Señor. Pero ¿sabe usted por qué? Porque, hermanos, los discípulos lo dijeron después: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Pues ¿saben ustedes quién era Cristo? Cristo era el que estaba cuando Dios, hermanos, cuando encontramos nosotros en Génesis, hermanos, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. El Señor estaba allí también cuando se hizo el viento, cuando hizo todas estas cosas, hermanos. Por eso el Señor, hermanos, era era maravilloso en su poder. El Señor Jesús dormía con esa tranquilidad, porque, hermanos, ¿por qué habría de temer? Él había, hermanos, estado allí en la creación de los vientos, y lo maravilloso, hermanos, de su poder era, hermanos, cuando Él se levantó, que los discípulos estaban inquietos y llenos de miedo. Unos hombres diestros en el mar, unos hombres que estaban dispuestos a estar en el mar, pero ahora tenían miedo. Usted está en Cristo 5, 10, 15, 20, 30, yo no sé cuántos años, pero el temor ha llegado a su vida también. El miedo ha llegado por estas cosas que están pasando, nos ha llegado, hermanos, pero
Hermano, nosotros tenemos que clamar al que todo lo puede. Tenemos que ir al Salmo 23:1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Gloria a Dios. Tenemos que ir al Señor para pedirle al Señor que el Señor nos bendiga, que esté con nosotros el Señor, que conforte nuestra alma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder de Cristo, por su vara, por su callado, porque conocemos al Rey de Reyes, al que increpó los vientos, porque conocemos lo que el Señor hace, hermanos. Dice allí, y los discípulos, hermanos, le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. No tienes cuidado que perecemos. El Señor cuando le dijeron esto, el Señor tranquilamente, hermanos, se puso, hermanos, se levantó, dice, y levantándose. Yo me imagino que, hermanos, el Señor volteó y digo: ¿qué está pasando? ¿Por qué me despiertan tan tranquilamente que yo estaba durmiendo? ¿Qué está pasando? Oh, y vio los vientos allí, vio el mar, vio las tempestades, vio que la barca se hacía. Y dijo el Señor al mar: ¡calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento, dice, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza. Esta pandemia se va a acabar, esta cosa va a pasar. Y va a haber grande bonanza. Va a haber grande bonanza porque el poder de Dios está allí. Porque Dios está cuidando los que aman a Dios, los que le sirven al Señor. Y aún si le llega, hermanos, porque no somos, les decía a ustedes, inmunes nosotros. Puede pasar, pero hermanos, nosotros tenemos a quien clamar. Nosotros tenemos a quien ir. Yo sé que, hermanos, esto sucede a malos y a todos, a injustos, pero dice que el Señor está, sus ojos puestos en los justos. ¿Por qué pasan algunos? No sabemos. Los designios, las cosas de Dios no lo sabemos. Quisiéramos, hermanos, quisiéramos nosotros, hermanos, pues conocer, quisiéramos saber, hermanos, cuáles son los designios de Dios, pero esto está en el Señor, esto está en Dios, hermanos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay? Hermanos, eso está en Dios. Eso está en nosotros, está obedecer, en nosotros está amar a Dios, en nosotros está seguir adelante en victoria al Señor Jesucristo. En nosotros está, hermanos, el pelear, el tener valor para seguir adelante. Cuando David se enfrentó a Goliat, cuando David vino a Goliat, hermanos, un hombre pues fuertísimo, un hombre tan grande. David, un hombre pequeño que no tenía la armadura que aquel hombre traía. Sin embargo, él tenía algo muy grande, que dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti y en ese nombre tú serás, en esta ocasión, tú vas a morir, tú vas a ser derrotado. Aquel hombre se burlaba de él, pero cuando, hermanos, David, sin tener todas esas armaduras que pesaban sobre él porque lo quisieron vestir, hermanos, David dijo: no, yo tengo algo más grande. Y con esa fe, con ese valor, él salió, dice, corriendo, se adelantó a Goliat y le tiró a aquel con aquella onda que él había muchas ocasiones usado. Cogió una piedra y la metió en ella y le dio vuelta y la aventó a aquel gigante,
Hagan ustedes de cuenta esa palma. Le aventó y solamente había algún orificio allí. Él de ese lugar llegó. Aquel hombre cayó. David tuvo victoria porque él creía en el rey. Él creía en Jehová de los ejércitos. Hermano, nosotros en medio de toda esta monstruosidad de la que ha llegado, nosotros creemos en el poderoso de Israel. Nosotros creemos en Dios, hermanos, porque Él es nuestro Dios. Porque el Señor es nuestro Dios, hermanos, porque el Señor, hermanos, nos escucha, porque Dios siempre está, hermanos, con nosotros. Dios siempre está con su iglesia, hermanos. Pues podría preguntarle yo, ¿qué concepto tiene usted de Dios? ¿Qué imagen usted de Dios, hermanos, tiene usted de Dios en su vida? Dios, hermanos, por supuesto nos quiere hacer bien. Él nos quiere dar victoria, amén. Él nos quiere dar la victoria, hermanos, así como a David, hermanos. Y la Biblia dice que cualquier arma forjada, hermanos, contra el que le sirve a Dios, dice Deuteronomio 5:20, hermanos, no prosperará, hermanos, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está en nuestra vida y, hermanos, Él nos va a proteger, y, hermanos, el Señor se levantó con ese maravilloso de su poder, hizo sosegar las furiosas aguas aquellas, solamente con una palabra: calla. Con dos palabras: enmudece. Y hubo bonanza. Se cayó, se terminó aquello, hermanos, porque Él era el Todopoderoso. Hermanos, ¿por qué temer? ¿Por qué temer, hermanos? ¿Dónde está, dije, nuestra fe? Y luego el Señor los hermanos, a los discípulos los reprendió, los empezó a decir, hermanos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué temen? ¿Por qué se amedrentan? ¿Por qué se intimidan? ¿Por qué se llenan de angustia? ¿Por qué temer? Les dijo. ¿Dónde está nuestra fe? Nosotros tenemos que, hermanos, guardarnos en esa fe del Señor, hacerla, hermanos, ante puede sucedernos, porque nos puede suceder algún mal. El Señor les dijo: ¿les ha sucedido algo a ustedes mientras yo estoy con ustedes? Y ellos, ¿qué dijeron? No, Señor, no nos ha pasado nada. No les había sucedido ninguna cosa, porque ellos creían en Cristo. Hermanos, ¿quién de nosotros no se ha angustiado algunas veces y ha sentido ese miedo? Les decía a ustedes, hermanos, en estos días de incertidumbre, de angustia, por la situación, hermanos, que estamos pasando, hermanos, sin duda.